Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien ahí todos? ¿Sí se ve bien la presentación? Ok, entonces, antes de iniciar con la plática, me gustaría preguntar o hacer énfasis en dos conceptos en el área de medicina. Uno de ellos es una emergencia y una urgencia. Eh, Son dos conceptos completamente diferentes. Una urgencia, si bien es una situación que va a ser de inicio rápido, no va a tener un riesgo vital, como por ejemplo una neumonía, una tuberculosis. En cambio, una emergencia va a ser una situación de inicio abrupto en el cual va a haber un riesgo de la vida del paciente o de una función básica del paciente. Entonces, una vez aclarado este término, vamos a hablar sobre una de las emergencias que hay en el área de ortopedia, que son pocas, y en este caso el día de hoy vamos a hablar sobre la artritis séptica. En cuanto al contenido de esta plática, vamos a platicar sobre varios aspectos, desde una presentación de un caso clínico que se atendió aquí en el Hospital Regional de Tlalnepantla, la definición, epidemiología, fisiopatología, etiología, los factores de riesgo para esta entidad y el abordaje diagnóstico y el abordaje terapéutico. Entonces, vamos a comenzar con el caso clínico. Les presento a este paciente cuyas iniciales son MREM. Es un masculino de 57 años de edad, con los siguientes antecedentes de importancia. En cuanto a crónicos degenerativos, el paciente es portador de diabetes mellitus de larga evolución con un mal apego a su tratamiento y aparte es portador de hipertensión arterial sistémica. Él refiere ser alérgico a la penicilina y en cuanto a antecedentes traumatológicos, refiere a una fractura del tobillo derecho hace 29 años. Esta fractura requirió de un tratamiento quirúrgico y hace 3 años se le retiró este material de osteosíntesis. En cuanto al resto de antecedentes, todo fue interrogado y negado. Este paciente inició su padecimiento actual el día 8 de diciembre del año 2022, aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? A decir del paciente, refiere un dolor de tipo insidioso y progresivo en su rodilla derecha. Él lo percibió hasta el día 8 de diciembre. Este dolor se acompañó de edema en la rodilla derecha, en la articulación, y posteriormente se fue agregando una limitación para la función, principalmente para la flexión, y presencia de eritema. No fue hasta el día 11 de diciembre que acude a urgencias de esta unidad del Hospital Regional de Tlalnepantla por un dolor intenso a nivel de la rodilla derecha y una alimentación franca para la marcha. Entonces, cuando se nos interconsulta este paciente en el área de urgencias, llega clínicamente con estas imágenes. Podemos observar una foto clínica de la rodilla derecha. Podemos apreciar cómo se ve un edema eh, un poco difuso, pero localizado únicamente a nivel de la articulación de la rodilla. No se extiende este edema hacia la pierna o hacia el muslo. Ujú. Podemos observar también un cambio de coloración, un eritema, y del lado derecho podemos observar cómo la piel se encuentra a tensión e incluso refleja la luz del área de urgencias. Entonces, esto ya nos habla de un proceso infeccioso a nivel de esta articulación. En el área de ortopedia, el estudio más común y más básico que se llega a solicitar son las radiografías. En este caso, se nos interconsulta con una radiografía AP y lateral de rodilla bilateral. Esta es la radiografía en la cual
Se observa una radiografía AP de rodilla bilateral. No hay soluciones de continuidad ósea, o sea, no hay ningún tipo de fractura y tampoco hay incongruencias articulares. O sea que tampoco hay ningún tipo de luxación de ninguno de los huesos que involucran o que componen la articulación de la rodilla. ¿Qué es lo que sí observamos? Si bien la radiografía nos permite o está enfocada para visualizar componentes óseos, también nos da una idea de cómo se encuentran los tejidos blandos. A nivel de la rodilla derecha, ok, a nivel de la rodilla derecha, eh, alrededor de la articulación de la rodilla podemos observar un edema difuso de los tejidos blandos, el cual pues nos observa a nivel de la rodilla izquierda. Ujú. En la proyección lateral de las rodillas bilaterales, aquí ya observamos una diferencia más marcada, que es en la superficie tibial, en la superficie articular de la tibia del lado derecho, ya comenzamos a ver cambios a comparación de la tibia izquierda. Ujú. Se ven los bordes más irregulares, se ve datos de que ya hay un daño a nivel articular en esa superficie de la tibia. Entonces, valorando este paciente con las fotos clínicas, se decide realizar una artrocentesis de la rodilla derecha, en la cual se obtienen aproximadamente 20 cc de contenido francamente purulento. Esta es la foto de la jeringa que se obtuvo. Y esta jeringa se manda al área de laboratorio. Se manda para realizar tanto una tinción de Gram como un estudio citoquímico del líquido. De igual forma, se solicitan laboratorios de sangre, principalmente una biometría hemática y una química sanguínea. En la biometría hemática, eh, podemos observar un recuento leucocitario de 20.000 leucocitos a expensas de una neutrofilia del 88%. Y como ya se comentó al inicio, una de las patologías de base, que es la diabetes del paciente, se encuentra meramente descontrolada. Al momento de su llegada a urgencias, se encuentra con una glucosa de 444 miligramos sobre decilitro. Como les comentaba, el líquido obtenido de la artrocentesis se envió a un estudio citoquímico y citológico y los resultados fueron de un aspecto lechoso o turbio, de color blanco cremoso, y lo más importante es lo que nos describe en esta zona de aquí. Una presencia de leucocitos de 95.000, polimorfos nucleares de 90% y una glucosa de 218, además de proteínas de 1800. Desde el momento en el que nosotros obtenemos la muestra de la artroscopía, nos vamos dando una idea del diagnóstico de este paciente, el cual lo confirmamos con este estudio citoquímico y citológico. La sospecha principal pues es una artritis séptica, motivo por el cual se decide pasar de forma inmediata a quirófano a este paciente y se realiza un lavado quirúrgico de la rodilla derecha. Algo importante que hay que comentar es que en ese entonces los lavados quirúrgicos que realizábamos en esta unidad consistían en dos incisiones, una incisión proximal y una incisión distal a nivel de la rodilla. ¿Con qué fin se realizaban estas dos incisiones? Una, la proximal, iba a servir como entrada de una irrigación y la distal, que no se ve en la foto, pero está a este nivel, iba a servir o servía como salida de la irrigación de esta articulación. Al momento de realizar el abordaje quirúrgico, igual obtenemos este material francamente purulento, como se puede observar en esta imagen, de color cremoso.
Y en este procedimiento quirúrgico se toman cultivos transquirúrgicos. ¿Con qué motivo? Para darle un tratamiento antibiótico dirigido a este paciente. Entonces, hasta el día 13 de diciembre sale el primer cultivo que se toma en el, en el área quirúrgica, el cual es positivo a Staphylococcus aureus. Se nos reporta con este antibiograma y dependiendo de este antibiograma se cambia el antibiótico que ya se había establecido a este paciente. Entonces, posterior a este primer tratamiento quirúrgico, ya el paciente en el área de piso, se realizan curaciones de los abordajes de las heridas quirúrgicas y al momento de hacer una expresión se obtiene un contenido meramente hematopurulento, como podemos observar en la imagen del lado derecho. Se observa un color cremoso combinado con la sangre, un color rojo, motivo por el cual se decide hacer un abordaje un poco más amplio. No hay fotos clínicas de los subsecuentes tratamientos quirúrgicos, pero lo que se realiza, bueno, tenemos la foto posterior al tratamiento quirúrgico, en el cual observamos un abordaje de tipo INSAL o un abordaje medial a nivel de la rótula, y si se pueden dar cuenta, la herida quirúrgica es muchísimo más grande. ¿Con qué objeto realizamos esto? Pues con el objeto o con el objetivo de poder visualizar y explorar por completo la articulación de la rodilla. Y como en la imagen de la derecha se observa, el contenido al momento de la excreción fue disminuyendo, sin embargo, aún persistía una coloración rojo crema y en los cultivos transquirúrgicos tomados aún persistía la presencia de una bacteria, que en este caso fue o persistía con el Staphylococcus aureus o estafilococos dorados. Este paciente continuó con lavados quirúrgicos. Esta foto es del lavado que se realizó el 27 de diciembre del 2022. Del lado izquierdo podemos observar cómo se encontraba la articulación antes del lavado. Se observa pues todos los tejidos friables, se observan con datos pues un poco de necrosis y del lado derecho, posterior al lavado, se ve completamente diferente. Lo que se busca en cada lavado es retirar o debridar todo el tejido que tenga datos ya de necrosis y que se observe ya un sangrado franco como tal de los tejidos para que eso igual ayude a una recuperación más pronta de este paciente. Entonces, este paciente estuvo hospitalizado aquí en el hospital aproximadamente un mes y medio. Los cultivos que comenzaron a reportar una ausencia de desarrollo bacteriano fue hasta enero, aproximadamente el 6 de enero y el 4 de enero. Y pues también los estudios de laboratorio disminuyeron, la leucocitosis disminuyó y esta es la foto clínica del último lavado que se realizó, en el cual ya se le dio un cierre definitivo a la herida quirúrgica. Entonces, ahora sí, entrando de lleno a este tema, ¿qué es la artritis séptica? Como ya comenté, es una de las pocas emergencias en el área de ortopedia. Y como tal su definición, hay diferentes definiciones dependiendo de la bibliografía que ustedes lean, ya sea libros, artículos o guías, tanto la guía de práctica clínica o las guías de la Organización Mundial de la Salud, pero de forma general es la presencia de un microorganismo en una articulación. Este organismo o este microorganismo, este patógeno, va a desencadenar una reacción inflamatoria y también por las propias características de este patógeno va a causar un daño en esta articulación. Como ya comenté, es una emergencia ortopédica, se le debe de dar un tratamiento oportuno
para evitar secuelas a largo plazo. En cuanto a la epidemiología, este tipo de entidad se va a presentar en 2 a 6 pacientes de aproximadamente 100,000 casos y va a afectar principalmente a dos grupos etarios, a niños menores de 60 años y adultos mayores de 60 años. En otras bibliografías menciona que, que afecta a adultos mayores de 80 años. Van a estar afectados principalmente los pacientes masculinos y algo muy característico es que estos pacientes van a tener un estado inmunosupresivo, ya sea por alguna patología que tengan o que estén con algún tratamiento inmunosupresor. Y el agente más aislado, siempre, o bueno, el agente más aislado va a ser Staphylococcus aureus. En cuanto a las diferentes articulaciones que tenemos en nuestro organismo, principalmente va a estar afectada la rodilla en un 45% y en segundo lugar la cadera en un 15%. En cuanto al resto de las articulaciones, va a seguir el tobillo, el codo, la muñeca y el hombro. Y articulaciones más pequeñas como la sacroiliaca o la acromioclavicular van a estar afectadas en pacientes que tengan consumo de drogas intravenosas. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, podemos dividirla en dos pilares. Una que va a ser a expensas del patógeno, principalmente los factores de virulencia, y otra que va a ser propia del huésped por una respuesta inmunológica. Vamos a comenzar con el pilar del patógeno. Y pues lo primero, ¿cómo va a entrar este patógeno, este microorganismo al cuerpo del paciente? La más común va a ser por vía hematógena. Ujú. La articulación de la rodilla va a tener una sinovia, la cual va a ser muy vascularizada, pero que va a carecer de una membrana basal. Al carecer de una membrana basal va a permitir el paso de proteínas de un alto peso molecular. Y eso también incluye a bacterias. Otro tipo de invasión va a ser directa, principalmente por infiltraciones por corticosteroides o viscosuplementaciones. También puede ser por contigüidad, principalmente cuando haya un proceso de osteomielitis. Y en último lugar, procedimientos quirúrgicos. Aproximadamente 14 de cada 10,000 artroscopías van a terminar en una artritis séptica. Y en cuanto a las infiltraciones, va a ser de 4 de cada 1,000. Esto nos habla principalmente de que es una vía iatrogénica por una mala aplicación o porque no se realizó el procedimiento con una técnica estéril. Una vez que entra el patógeno en el cuerpo, en la articulación, va a tener factores de virulencia, va a tener componentes de superficie microbiana que van a reconocer moléculas de la matriz, ya sea colágeno, fibrinógeno. Ujú. Estos componentes van a reconocer todo lo que hay en la matriz extracelular y van a se van a adherir a todos estos componentes por varias, eh, por varias proteínas, principalmente proteínas de unión al fibrinógeno, que en este caso va a ser FNBPA y el FNBPB, que como les comento, se van a unir al fibrinógeno que va a actuar como un puente entre la bacteria y la célula huésped. También va a haber factores de aglutinación que van a promover el desarrollo de una biopelícula o de un biofilme y también proteínas de adhesión al colágeno, además de proteínas de unión a la cialoproteína ósea. Esta bacteria va a promover la síntesis de colagenasas y de toxinas como la alfa-hemolicina y la gamma-toxina, que en conjunto van a degradar todo el colágeno, los proteoglicanos y todo lo que se encuentra en la matriz extracelular
y por último también una degradación del tejido condral. De esta forma se va a ir afectando el cartílago articular. En cuanto a los factores del huésped, recordemos un poco sobre el sistema inmune. Entonces, de primera instancia se van a activar los receptores tipo TOL con los reconocimientos de patrones de moléculas asociadas a patógenos, y estos a su vez van a expresar interleucinas proinflamatorias, principalmente interleucina 1, interleucina 6 y también el factor estimulante de colonias de granulocitos y de macrófagos. Todo esto en conjunto va a promover que haya una quimiotaxis de neutrófilos, de polimorfos nucleares y de sinoviocitos tipo A, que son los encargados de realizar funciones de fagocitosis a nivel de la articulación. Todas estas células del sistema inmune, a su vez, van a expresar otros factores proinflamatorios, como el factor de necrosis tumoral alfa, y esto a su vez va a aumentar el nivel de la inflamación dentro de la articulación. Además, también los fibroblastos van a comenzar a crear redes de fibrina para intentar aislar al patógeno. Sin embargo, esto también va a jugar de forma contraproducente en el paciente, ya que va a comenzar a crear septos dentro de la articulación. Y de esta forma, pues el antibiótico no va a llegar bien a toda la articulación. Y si se hace un abordaje quirúrgico de mínima invasión, puede que no se lleguen a abarcar todos los espacios dentro de la articulación afectada. Entonces, tanto los factores de virulencia como la respuesta inmune del huésped van a ir destruyendo el cartílago articular. Ujú. Va a haber una hipertrofia del tejido sinovial y una hipersecreción del líquido sinovial. Ahí. Todo esto va a aumentar la presión dentro de la articulación y la irrigación de esta articulación va a disminuir y en consecuencia van a comenzar datos de osteonecrosis, de isquemia tisular primero y posteriormente de necrosis ósea, lo que va a llevar pues a las secuelas de esta patología. Entonces, de forma general, el daño a la articulación va a ser mediado por la acción citotóxica del agente bacteriano, la respuesta inmune mediada por los neutrófilos principalmente, y la necrosis ósea mediada por el aumento de la presión intraarticular. Algo que hay que aclarar es que el cartílago articular ya no se regenera. En ningún tipo de patología se va a regenerar. Entonces el daño va a ser irreversible. En múltiples bibliografías menciona que este daño se va a establecer a partir de las 6 horas. Entonces, de este lado podemos observar una radiografía AP de una rodilla izquierda, en la cual ya se ven datos de necrosis a nivel del platillo tibial. Ujú. Se observan todos los cambios en la superficie articular, principalmente la formación de geodas. Ujú. Si esto lo viéramos en una artroscopía, entonces así es como se ve el cartílago articular sano, podemos decir que se ve liso, se ve suave, se ve uniforme, y cuando ya hay un daño en la articulación, el cartílago se ve deshilachado, se ve interrumpido, ya no es completamente uniforme. Ujú. Todo eso son datos de lesión del cartílago articular y también de necrosis. En cuanto a la etiología de la artritis séptica, la vamos a dividir dependiendo del grupo etario. En cuanto a los niños, eh, va a depender de la edad de los pacientes, principalmente relacionado por la aplicación de la vacuna contra la influenza. Ujú. Y en este grupo etario, la articulación más afectada va a ser la de la cadera y en segundo lugar la de la rodilla.
Y en pacientes adultos, el principal agente va a ser Staphylococcus aureus, seguido por Neisseria gonorrea en pacientes con una vida sexualmente activa. Y la articulación más afectada va a ser la rodilla y en segundo lugar la cadera. En cuanto a los factores de riesgo, hay varios. Tanto la edad por el grupo etario, el estado socioeconómico, eh, enfermedades crónico-degenerativas, que todas van a ir relacionadas a establecer un estado de inmunodeficiencia en el paciente, un esquema de vacunación incompleto, como les comentaba, principalmente contra hemófilos influenza, y también que estén expuestos a heridas, a traumas en diferentes articulaciones. Pacientes que han sido sometidos a varias infiltraciones de esteroides, obviamente pues el riesgo de padecer una artritis séptica pues va a ser mayor. Pacientes que hayan sido sometidos a una cirugía articular, tanto por prótesis o por una artroscopía diagnóstico terapéutica, y también infecciones del tejido blando, que como ya comentamos, la vía puede ser por, por tejido, por tejido adyacente. Y en pacientes que tengan una vida sexual activa, que tengan una actividad de riesgo, que no utilicen algún tipo de protección, y pacientes que también usen drogas intravenosas. En cuanto al abordaje terapéutico, como ya se mencionó desde el caso clínico, algo muy importante es la forma en la que vemos llegar al paciente. Este tipo de patología se va a caracterizar por ser una monoartritis acompañada de una limitación funcional. Puede afectar a más articulaciones, sí, pero no es lo común. Hay algo que se llama criterios de Kocher, los cuales nos orientan más hacia este tipo de patologías. Se aplican más en pacientes pediátricos, pero también nos pueden servir en pacientes adultos. Estos criterios involucran la presencia de fiebre, que el paciente tenga cojera, una claudicación, una limitación funcional y también estudios de gabinete como es la BCG y la leucocitosis. Que un paciente tenga uno de estos criterios va a aumentar el porcentaje de que padezca esta patología. Ujú. Pero lo más importante es esto, que haya datos de inflamación de una articulación, que haya una ausencia de trauma y en algunos pacientes que tengan antecedente de alguna punción, alguna infección previa. Entonces, una vez que ya tenemos la clínica, pasamos a los estudios de gabinete. Como ya comenté, el más básico que se encuentra en la mayoría de las unidades hospitalarias es la radiografía. En las radiografías no vamos a ver cambios a nivel óseo ya de forma aguda. Los vamos a observar hasta que ya la patología sea muy avanzada y ya esté causando una necrosis ósea. En segundo lugar, tenemos la ecografía articular, que si bien no es específica para este tipo de padecimientos, nos va a hablar de que hay un aumento del volumen en la articulación articular y también un engrosamiento un engrosamiento de la cápsula sinovial, perdón. Otros estudios de imagen, como son la resonancia, son estudios muy especializados. La verdad es que en muchas de las unidades no los van a tener y solamente están indicados en patologías crónicas. Y es más que nada para poder valorar las secuelas que ya ha dejado esta patología en el paciente. Obviamente, pues se va a observar eh, cambios a nivel de todos los tejidos blandos, se van a ver tanto inflamación, necrosis. En segundo lugar, bueno, sería en tercer lugar, vamos a tener los estudios de laboratorios. Estos tampoco van a ser específicos, pero van a ser estudios de apoyo. ¿Por qué?
Número uno, en cuanto al estudio, en cuanto a estudios de sangre, en la biometría hemática, la presencia de leucocitosis, que como sabemos nos puede hablar tanto de un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso. En segundo lugar, la velocidad de sedimentación globular mayor a 20 y la PCR de igual forma mayor a 20. La PCR nos va a servir al momento de dar una terapéutica. ¿Por qué? Porque esta va a ir disminuyendo poco a poco conforme la bacteria vaya siendo erradicada. Y en procesos sistémicos, en caso de que el paciente ya se encuentre en un choque séptico, nos va a servir igual la medición de la procalcitonina. ¿Qué es lo que sigue? Eh, en todas las bibliografías menciona que se debe de recolectar una muestra de la articulación, del contenido de la articulación, y esto lo vamos a hacer con una artrocentesis. ¿En qué consiste la artrocentesis? La artrocentesis consiste en realizar un aspirado de la articulación afectada para poder observar y mandar a estudiar este contenido. ¿Qué es lo que vamos a observar? Nos va a ir orientando un poco más en cuanto a la etiología de esta patología. Ahí, ¿sí me escuchan bien? Sí, doctor, se traba un poquito, pero ya se escucha bien. Ah, ok, vale, es que me aparecía un letrero de que la conexión era inestable. Entonces, en cuanto a la tinción de Gram, nos va a ir orientando un poco para el tratamiento antibiótico. Hay de dos, o es Gram positivo o es Gram negativo. Las Gram positivas van a verse van a verse las bacterias de un color azul y nos va a hablar de que es una patología no gonocócica y una tinción de Gram negativo va a ser de color rojo y nos va a hablar de que esta patología va a ser causada por una bacteria gonocócica. Algo un poco más específico va a ser las características del líquido articular. Lo normal en todas las articulaciones es que el líquido sea completamente claro. Los leucocitos van a ser menos de 200 o no va a haber ninguno, y los neutrófilos igual, menos del 25% o inexistentes. En cuanto a un líquido articular de características sépticas, va a ser de aspecto turbio, de aspecto lechoso, y la presencia de leucocitos mayor a 50,000. Hay que hacer un diagnóstico diferencial, ya que otras patologías que afectan las articulaciones pueden darnos un líquido articular alterado, principalmente pacientes que tengan una artritis reactiva, pacientes con gota, que el líquido articular va a caer en características de tipo inflamatorio. Los leucocitos pueden estar elevados, pero nunca van a estar mayor a 50,000. Y los neutrófilos, de igual forma, va a haber presencia de ellos, pero no en una cantidad exorbitante. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de este tipo de patología? Principalmente un drenaje de la articulación, un tratamiento antibiótico y la inmovilización de la articulación. Sin embargo, en cuanto a la inmovilización de la articulación, en estudios más recientes ya no se recomienda. ¿Por qué? Porque el objetivo de una articulación es que tenga movimiento. El movimiento precoz de una articulación afectada va a favorecer la recuperación de esta. Entonces, enfocándonos al tratamiento del drenaje y del antibiótico, como comenté, debe de ser un drenaje, pero adecuado a la articulación.
Al inicio de esta ponencia les presenté el caso clínico de un paciente que estuvo aproximadamente un mes y medio hospitalizado. Este paciente, de hecho, fue el parteaguas en el manejo de los pacientes aquí en el Hospital Regional de Tlalnepantla. Con este paciente se decidió ya con todos, de forma general, hacer un abordaje amplio que nos permitiera explorar la articulación por completo, debridar todo el tejido que tenga datos de necrosis y de esta forma disminuir la carga bacteriana. Entonces, en todas las guías menciona que en pacientes pediátricos el abordaje debe de consistir en una artrotomía, un, se debe de abrir la articulación afecta. El, aquí en el hospital, todo abordaje quirúrgico consiste en un abordaje amplio con una artrotomía. Y lo más importante, la toma de cultivos transquirúrgicos que nos van a orientar posteriormente a dar un tratamiento dirigido al patógeno involucrado. Que Sin embargo, pues al menos aquí en esa experiencia, pero en otros lugares sí se puede llegar a realizar, acompañado de en cuanto al tratamiento antibiótico, hay que comenzar con bueno, número uno, en artículos más recientes comenta que se debe de hacer una división. Si esta artritis séptica es adquirida en la comunidad o es de tipo nosocomial. Si es de tipo nosocomial, hay que tomar en cuenta que el Staphylococcus aureus puede ser resistente a meticilina y el antibiótico que se debe de dar directamente va a ser o ceftazidima o vancomicina. En caso de que la artritis séptica sea de tipo comunitario, nos vamos a ir orientando con la tinción de Gram. Si es una tinción Gram positiva, y en la unidad hospitalaria no hay riesgo de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, vamos a iniciar con dicloxacilina y de forma alternativa con una quinolona, en este caso con levofloxacina. En caso de que en nuestra unidad hospitalaria tengamos riesgo de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, nuevamente nos vamos directamente a vancomicina. Y también hay que estar apoyados por el área de infectología, ya sea para desescalar este esquema antibiótico o escalarlo aún más. Si es una tinción de Gram negativa, vamos directamente a ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación, para combatir a la bacteria de Neisseria gonorrea. Y lo más importante, como les comentaba, tomar los cultivos transquirúrgicos para que en el antibiograma nos reporten cuál es el más sensible. Y nuevamente tomar en cuenta la opinión del epidemiólogo de su unidad en en caso de que se encuentren bacterias con cierta resistencia a los antibióticos. Entonces, en cuanto a un resumen general o cuál sería un algoritmo en el manejo de esta patología, pues número uno, tener la sospecha clínica de que se trata de una artritis séptica. Como ya les comenté, van a ser datos inflamatorios, va a ser de inicio eh, insidioso eh, y va a haber una ausencia de un antecedente de trauma. Puede haber un antecedente de infección o en algunos pacientes nos van a comentar directamente que tuvieron una punción, ya sea de tipo terapéutica o accidental. Principalmente en los niños, hasta cierto punto, al menos aquí en el hospital, es común que se lleguen a picar con agujas que se encuentren en sillones, en los asientos de los vehículos y que de ahí comience
la infección. Y en pacientes más grandes, pacientes principalmente con una enfermedad articular subyacente, van a tener un antecedente de que fueron infiltrados con corticosteroides. Después de una sospecha clínica, hay que evaluar estudios de gabinete, principalmente de laboratorios, por la leucocitosis y la aspiración de la articulación. Como ya les comenté, solicitar tanto estudios de tinción de Gram como una citología del líquido articular. El antibiótico es igual importante, se debe de indicar desde antes, enfocado depende de los resultados de la tinción de Gram o también de las características del estudio citoquímico del líquido obtenido. Y por último, pues hacer un lavado quirúrgico de la articulación afectada, ya sea rodilla, cadera, hombro, hacer un buen abordaje, una artrotomía, eh, realizar una debridación de todo el tejido que ya tenga datos de necrosis, que tenga cambios macroscópicos. Y por último, pues cerrar bien completamente esa herida. En algunos pacientes, al momento del cierre de la herida, se hace con puntos antitensionales en caso de que se sospeche que va a requerir de más lavados. Y pues por último, el antibiótico igual, dirigido al agente cultivado en las tomas transquirúrgicas y también por el antibiótico dirigido por, por infectología. Entonces, de forma general, pues eso sería lo que involucra la artritis séptica. Como les comento, es una emergencia. No hay que esperar a que pase más tiempo. La mayoría de los pacientes cuando llegan al hospital ya tienen ciertas horas de evolución, entonces muy probablemente ya esté comenzando a haber cambios a nivel del cartílago articular y pues el objetivo del lavado es disminuir todas las secuelas a largo plazo. Sin embargo, pues el daño ya va a estar establecido en la mayoría de ellos. Y pues creo que eso sería lo más importante de este tipo de patologías. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Si tienen alguna duda, también la pueden escribir por el chat y la leemos, o también alzar la mano para que les demos la palabra. Mm, bueno, si no hay ninguna pregunta, le queremos agradecer al doctor Ángel por todo el tiempo y la disposición con la que impartió la ponencia de artritis séptica. Esta plática nos deja herramientas valiosas para la formación y la práctica clínica como médicos generales. Y también, pues, le agradecemos de nuevo al doctor y a todos ustedes por su interés y su asistencia. Sí, hay una pregunta. Eh, Doctor, para que comencemos a ver datos clínicos aproximadamente, ¿cuánto tiempo de daño ha tenido el cartílago?